Red Más Internacional. Muy buenas noches, es como siempre un placer saludarlos a esta hora para contarles qué ha pasado alrededor del mundo en este cierre de semana, así que los invitamos a quedarse con nosotros y entramos en materia de una vez con la información. Cerca de 100 personas murieron tras el naufragio de un ferry que navegaba las aguas del río Tigris en Mosul, en la capital de Irak. Alrededor de 100 personas perdieron la vida en una tragedia que, según las autoridades, pudo haberse evitado. Hoy se ahogaron alrededor de 70 a 100 personas en la zona turística de la isla en Mosul. Estaba cerca cuando ocurrió el incidente. Anteriormente, el ministro de Recursos Hídricos advirtió sobre el nivel del río Tigris. Desafortunadamente, utilizan ferries primitivos y los cargan más que su capacidad. Hasta el momento, de los cerca de 170 pasajeros que navegaban las aguas del río Tigris en Mosul, Irak, los organismos de socorro han logrado rescatar a 12 personas. El ferry se volcó, yo estaba bajo el agua. Cada vez que intentaba subir a la superficie, el barco estaba encima mío. Recé, pensé que eso era el fin de mi vida, pero luego me encontré sobre el agua. 170 pasajeros que doblaban la capacidad máxima del ferry y paseaban por el río con el nivel de agua elevado, producto de los fuertes aguaceros que han caído en los últimos 3 días en la capital iraquí. Las fotos de los cuerpos sin vida hallados en el río fueron expuestas al público y los familiares que creían iban a encontrar a sus esposas, esposos, padres o hijos se acercaron uno a uno. Mosul ha sido testigo de una grave tragedia hoy. Aproximadamente 80 víctimas de Mosul murieron después de que un transbordador de río se hundiera en una de las islas. Una gran cantidad de niños, hombres y mujeres estaban a bordo. Una tragedia a la cual las máximas autoridades de Irak quieren entender. Ordené a todas las instituciones investigar el incidente y castigar a los responsables, pero lo más importante es ayudar y apoyar a las víctimas, atender a los pacientes y recuperar los cuerpos lo antes posible. Los familiares ruegan a los organismos de rescate y socorro que encuentren a los pasajeros con vida, pero algunos se conforman con que les sea devuelto el cuerpo para que puedan descansar en paz. Y otra tragedia se registró en Ghana, en donde 60 personas murieron tras el choque de 2 buses en una de las principales carreteras del país. Uno de los buses se incendió en el momento del choque, incinerando a los cerca de 50 pasajeros que viajaban en él, cuerpos que no pudieron ser reconocidos por los forenses que llegaron al lugar de los hechos acompañados de la policía y de los bomberos. 28 pasajeros están siendo atendidos en el hospital, de los cuales 7 se encuentran en estado crítico. El Banco Interamericano de Desarrollo canceló su encuentro anual que iba a realizarse en China debido a que el gobierno de Xi Jinping le negó la visa al representante de Juan Guaidó ante ese organismo. Todo empezó cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China explicó en una conferencia de prensa la razón por la cual no quería invitar a representantes de Nicolás Maduro y Juan Guaidó a la reunión anual del BID que iba a realizarse en Chengdu entre el 28 y el 31 de marzo. La reunión del Banco Interamericano de Desarrollo debería centrarse en la cooperación financiera, evitar la introducción de temas políticos delicados y evitar la politización. El pronunciamiento de China ocurrió luego de que la Casa Blanca amenazara con retirarse de la reunión anual del BID si el gobierno asiático impedía el ingreso a ese país de Ricardo Hausmann, delegado del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, ante ese organismo. De hecho, el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence denunció en esta nota publicada en el Nuevo Herald que China le había negado la visa al funcionario designado por Guaidó. Los chinos habían hecho una advertencia. Para garantizar que la reunión anual logre éxito previsto, la cuestión de la participación de la delegación de Venezuela debe resolverse de manera apropiada sobre la base de la flexibilidad y el pragmatismo. Si los países relevantes dañan deliberadamente el proceso preparatorio de la reunión anual y llevan a la desgracia del encuentro, deberían aceptar las consecuencias de esto. El 15 de marzo de este año, el BID con sede en Washington expulsó al representante de Nicolás Maduro y votó a favor de que Hausmann ocupe su puesto en esa entidad. Los torturadores que hacen parte del Servicio de Inteligencia Militar en Venezuela fueron identificados. Una abogada reveló los nombres y también los rostros de quienes cometen abusos contra la integridad de los presos por el régimen de Nicolás Maduro.
luego de que el teniente de aviación Ronald Ugarte revelara ante la OEA videos y testimonios de la forma en que integrantes de inteligencia militar chavista torturan en los calabozos venezolanos con ayuda de cubanos, la abogada Tamara Sujú, del Instituto Casla, publicó en su cuenta en Twitter las identidades de los oficiales que estarían detrás de esas acciones. Se trata del capitán Jonathan Becerra, alias Piraña según la jurista, y señalado de aplicar descargas eléctricas en partes íntimas a los detenidos. El mayor José Sánchez Castro, quien forma parte del grupo de torturadores en la sede del DGCIM en Caracas. El capitán Néstor Blanco Hurtado, quien con sus propias manos tortura a civiles y militares. El teniente Saúl Méndez, encargado de maltratar y humillar a oficiales superiores esposados. Usted es el capitán Caguaripano. No se le está brindando el apoyo de servicio médico. El capitán Jesús Gerardo Cárdenas, alias Camaleón, y el teniente Abel Angola, alias Aureliano, conforman el listado revelado por Tamara Sujú. La abogada recientemente designada embajadora en Praga por Juan Guaidó incorporará estos nombres a la larga lista de integrantes del chavismo señalados de violaciones a derechos humanos en Venezuela y que ha denunciado ante la Corte Penal Internacional. Y siguen las sanciones de los Estados Unidos, en esta oportunidad la del Banco de Desarrollo de Venezuela y sus subsidiarias en Bolivia y Uruguay, como respuesta al arresto del asistente del presidente interino Juan Guaidó. Estas medidas congelan todos los bienes y activos que puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de personas de ese país. Además, les prohíbe cualquier transacción financiera con personas o entidades estadounidenses. Según el Departamento del Tesoro, sigue la práctica por parte del régimen de Maduro de secuestrar, torturar y asesinar a ciudadanos venezolanos y que no será tolerada por Estados Unidos ni por la coalición internacional. La nación americana junto a 50 países respaldan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, considerando ilegítima la reelección de Maduro, pese a que insisten en una salida pacífica a la crisis en Venezuela. Estados Unidos sigue firme en su posición de todas las opciones están sobre la mesa. Exigen la libertad de Roberto Marrero y otros presos políticos venezolanos, refiriéndose al jefe del despacho de Juan Guaidó, arrestado el jueves en Caracas y cuyo paradero sigue siendo desconocido. Sanciones que se conocen en el mismo día que Donald Trump recibió a los líderes de Jamaica, Bahamas, Haití, República Dominicana y Santa Lucía. Los líderes del Caribe en su club Mar-a-Lago en Florida, donde el tema central fue la crisis en Venezuela. Segundo día del presidente Duque en Chile, donde hoy se le dio cristiana sepultura a la UNASUR y se le dio vida a un nuevo organismo llamado PROSUR. Con la presencia de 8 jefes de Estado del Cono Sur aquí en el Palacio de la Moneda se dio luz verde para la creación del organismo regional PROSUR, que pretende renovar esa integración de todos los países del Cono Sur y abordar ejes temáticos como la economía y la defensa de la democracia. Uno a uno fueron llegando a la sede de gobierno del país austral los mandatarios que aprueban la creación de este organismo denominado PROSUR. Todos fueron recibidos por el anfitrión Sebastián Piñera, quien junto con el presidente colombiano Iván Duque lideró y promovió la creación de este organismo convocando a sus homólogos. Tras la foto oficial, los mandatarios sostuvieron un diálogo de más de 3 horas en las cuales dieron luces de lo que querían para este organismo que reemplazará a UNASUR, fuertemente criticado por estos mandatarios por haber sido cómplices de la dictadura de Venezuela. Desde hacía más de 5 años, los presidentes de América del Sur no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos para enfrentar los problemas del presente y también para asumir los desafíos del futuro. Y hoy se da inicio al proceso de creación de PROSUR, que va a ser un foro, un lugar de encuentro, de diálogos, de colaboración. El presidente Duque, quien apenas tomó posesión de su cargo en agosto del año pasado, decidió sacar a Colombia de UNASUR, aclaró que este organismo no está cargado ideológicamente. Este esfuerzo del progreso de Sudamérica, PROSUR, marca un hito en lo que debe ser el proceso de integración. Al dar este paso hoy, estamos recuperando el sentido de una integración conceptual más que basada en ideologías, basada en principios, en la defensa de la democracia, en la defensa de los derechos humanos y, por supuesto, en economías de mercado con un gran sentido de responsabilidad social.
En esta primera cumbre de Prosur llamó la atención la presencia de Bolivia a través de su vicecanciller y la ausencia también de un representante del gobierno interino de Juan Guaidó, quien estuvo ausente por la difícil situación que vive su país. Y quiero decir que este foro Prosur va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos, que va a ser un foro sin burocracia excesiva. Los mandatarios regionales tienen claro que quieren alejar a Prosur de las garras de la burocracia y la manipulación que según ellos estuvo incrustada por años en UNASUR. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por la detención del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero. Sus familiares denunciaron que el régimen no les ha permitido verlo. Nosotros estamos forjados para esta lucha. Estamos dispuestos a afrontar cualquier tipo de consecuencia. Y Roberto es una persona fuerte. Roberto se formó para esto. Roberto no va a ser obligado por estos bandidos. Le repito, se equivocaron en persona. De esta manera, familiares de Roberto Marrero y Luis Alejandro Páez, detenidos por el SEBIN y a quienes el régimen de Nicolás Maduro acusa de formar parte de una supuesta célula terrorista, llegaron hasta la sede del helicoide para denunciar que no habían contactado a sus seres queridos. Algunos diputados de la Asamblea Nacional que estuvieron en la diligencia aseguraron que la dictadura podría preparar más detenciones como parte de una ofensiva contra la oposición. Sí, nosotros presumimos que pueden venir otras detenciones, pero también estamos en alerta, porque a cualquiera de nosotros nos puede ocurrir. Ahí tenemos el caso de la diputada Kelly Perfecto, que también estaba denunciando que fue asediada y la casa de su señora madre fue también visitada por miembros o funcionarios del SEBIN. En su cuenta en Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la situación del jefe de despacho del presidente interino de Venezuela. CIDH expresa preocupación por detención de Roberto Marrero, jefe de gabinete de Juan Guaidó, y urge a Venezuela a respetar el derecho a la vida e integridad, garantizar que condiciones de detención cumplan con estándares internacionales aplicables y respetar debido proceso legal. En horas de la tarde estaba previsto el traslado de Marrero a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para la imputación de cargos. Y en una noticia más del continente, la justicia brasileña definirá el miércoles de la próxima semana si acepta un recurso presentado por los abogados de Michel Temer para lograr su libertad. El exmandatario fue detenido ayer por su presunta participación en una trama de corrupción. Temer pasó su primera noche privado de su libertad. Aunque inicialmente iba a ser enviado a una unidad de la policía militar en Niterói, por pedido de la defensa, el juez Marcelo Bretas autorizó que se quedara en una sala de la sede de la Policía Federal en Río de Janeiro. Este 22 de marzo se esperaba que la justicia resolviera un recurso interpuesto por los abogados del exmandatario para lograr su libertad. Pero el Tribunal Regional Federal de Segunda Instancia informó que hasta el miércoles 27 tomarán una decisión. Michel Temer fue detenido ayer en Sao Paulo por orden del juez encargado de las investigaciones por el caso conocido como Lava Jato. Acusan de ser el jefe de una organización criminal que recibía millonarios sobornos a cambio de contratos de obras en la central nuclear Angra 3. La situación jurídica de Temer mantiene en vilo a Brasil, ya que se trata del segundo expresidente encarcelado por el Lava Jato después de Luis Ignacio Lula da Silva. Con un mapa, el presidente Donald Trump aseguró que ISIS quedó eliminado en un 100% de Siria. Hizo referencia incluso a cómo estaba el país el día de las elecciones. Con mapa en mano, fue así como Donald Trump señaló a los periodistas que el grupo terrorista Estado Islámico ya no existe en Siria. Así estaba ISIS el día de las elecciones. Aquí está ISIS en este momento. Y si miran, ahí está ISIS. Y esto es lo que tenemos en este momento a partir de anoche. Esto es lo que tenemos ahora. Ustedes pueden tener el mapa. Felicitaciones. Sería el final del autoproclamado califato que abarcaba terreno en Siria e Irak. Trump recordó que el día de las elecciones declaró que todo era un desastre.
Una de sus promesas, bandera de campaña además del muro fronterizo, era borrar del mapa el autodenominado Estado Islámico. ISIS se ha reivindicado varios de los ataques terroristas de los últimos años en el mundo occidental, como los ataques de 2015 en París, el atentado en la revista satírica francesa Charlie Hebdo y el de Manchester en 2016 a la salida de un concierto de Ariana Grande. Desde que se descubrió su tumba, Tutankamón ha sido uno de los faraones más estudiados y publicitados del antiguo imperio egipcio. Lo que vamos a ver ahora es el inicio de la gira de este joven rey alrededor del mundo. La vida después de la muerte, si alguna civilización sabía cómo lograrlo, era la egipcia. Con piezas de tal sofisticación preparaban lo que sería un viaje incierto pero plácido hacia la eternidad. Y uno de sus reyes, el llamado Niño, con un corto reinado pero grandes proezas militares y políticas, lo logró. Hoy en 2019, Tutankamón viaja a París para mostrarle al mundo la fastuosidad, ritualidad y misticismo que reviste morir y renacer. Tesoros del faraón dorado. Es la exposición histórica que se toma la Grand Hall de la Villette en París y que repasa el reinado del monarca que apresuró su partida para viajar a la eternidad a los 18 años. El concepto es llevar a los visitantes junto con el rey en esta peligrosa jornada a través del inframundo, ¿sabes? La vida después. Porque para ellos, los antiguos egipcios, nunca fue el final de la vida. De hecho, era el inicio de otra vida, la eterna. Tutankamón accede au trône. Il vit dans une richesse. Grande, imponente, el niño faraón jamás imaginó que su mayor proeza no sería restaurar la unicidad político-religiosa del antiguo Egipto, ni el de erigir dicientes obras arquitectónicas, sino el de dar rostro a la historia de un imperio tan poderoso como el que una vez comandó. Estas son 150 obras maestras de los tesoros de Tutankamón y dentro de estos 150, 60 viajaron por primera vez, objetos que nunca habían dejado Egipto. Una que está por encima de todas es la llamada Estatua del Guardián. El rostro del faraón para los egipcios era la imagen viviente de Dios en la tierra. Y esa, la de Tutankamón, que todos recordamos al pensar en Egipto al mejor estilo de una estrella de rock, está de gira. París solo es una de varias estaciones que conquistará alrededor del mundo. Y es que centenares de años le dieron la razón al niño faraón. Sus más grandes conquistas territoriales, más allá de lo que nunca imaginó, las logró en este viaje, en su vida después de la muerte. La información continúa aquí en Red Más Internacional. Gracias por seguir conectados con nosotros. Los ciudadanos británicos lanzaron una petición en la página oficial del Parlamento del Reino Unido para revocar el Brexit. La petición ya cuenta con más de 3,5 millones de votos. El 23 de junio de 2016, 33 millones de británicos participaron del referéndum sobre el Brexit, de las cuales 17.410.742 votaron a favor de la salida de la Unión Europea. Pero con el avance de las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, los obstáculos que el gobierno de May ha tenido que enfrentar en el Parlamento británico y la negativa del Parlamento Europeo de negociar un nuevo acuerdo, las opciones se acaban y el panorama cada vez es más oscuro. Es por esto que desde el pasado 20 de marzo, Margaret Annie Georgiadou, una ciudadana del común, postuló una petición oficial al Parlamento británico para revocar el Brexit y permanecer en la Unión Europea. El gobierno ha dicho repetidamente que salir de la Unión Europea es la voluntad del pueblo. Necesitamos detener esta afirmación demostrando la fuerza del apoyo público ahora para permanecer en la Unión Europea. Un voto popular pueda que no suceda, así que vota ya. Al momento de la edición de este informe, la petición había logrado 3.786.948 firmas, una petición que el miércoles, cuando fue publicada en la página web oficial del Parlamento, hizo que esta colapsara por la cantidad de entradas. Según el reglamento del Parlamento británico, toda petición que obtenga más de 100.000 firmas será considerada y debatida en la Cámara de los Comunes, y los ciudadanos que lo deseen tendrán plazo de firmar la petición hasta el 20 de agosto. Los sirios y palestinos levantaron su voz en protesta contra las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la soberanía de Israel sobre los altos del Golán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un tuit reconociendo la soberanía de Israel sobre los altos del Golán. Después de 52 años es hora de que los Estados Unidos reconozcan plenamente la soberanía de Israel sobre los altos de Golán, que es de importancia estratégica y de seguridad crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional. Una declaración que no cayó bien en Siria, país que disputa esta zona estratégicamente militar con el Estado de Israel. ¿Ha tenido en cuenta la voluntad de la gente, de los ciudadanos del Golán, el señor Trump? ¿Cómo se considera un partidario de la libertad y al mismo tiempo desea imponer la soberanía de un Estado extranjero en un territorio? Eso no le pertenece y ha sido habitado desde el principio del mundo. Pero para los palestinos, que desde la independencia de Israel hace 71 años luchan por apoderarse del territorio, especialmente de Jerusalén, su capital, las declaraciones de Trump son incendiarias y pueden llevar a una escalada de violencia mayor a la que ya se vive. Por supuesto, esta decisión dañará la paz y la seguridad en el mundo. Esta decisión amenaza a esta región y su estabilidad. Confirma que los Estados Unidos están sesgados hacia Israel y que no se preocupan por otras naciones y no lo hacen, no importa la paz en el mundo. Estados Unidos contribuye a aumentar la tensión en todo el mundo y en esta región. El 90% del territorio de los Altos del Golán pertenecen a Israel tras su conquista durante la Guerra de los 6 Días y de Yom Kippur en 1967 y 1973 respectivamente, conquista que no ha sido reconocida por la mayoría de los países, entre ellos Siria. Por lo menos 47 muertos dejó en China la explosión de una planta química. Más de 90 personas resultaron heridas. A escombros quedaron reducidas las viviendas de cientos de granjeros residentes cercanos a la fábrica. Muchos temieron la muerte tras el estruendo. Cuando ocurrió la explosión tuve miedo. Escuché un golpe y me moví hacia el otro lado. La casa se cayó. Las cosas de la casa cayeron sobre mí y me golpearon. Corrí un poco más lento y entré. Pensé que iba a morir. Luego simplemente corrí y escapé de la muerte repentina. La potencia de la explosión alcanzó unos 3 kilómetros de distancia, afectando otros edificios aledaños. Algunos colapsaron con trabajadores en su interior, además de los daños en las casas residenciales. Hubo un golpe duro y luego una explosión. La puerta salió volando contra mí y aplastó mi pie. Arriba todas las ventanas y el vidrio estaban completamente rotas. Me asusté tanto en ese momento. Temí la muerte y pude correr al final. Aunque aún se desconocen las causas exactas de la explosión, medios locales aseguran que la empresa propietaria de la planta química especializada en fabricación de pesticidas había recibido sanciones por no cumplir la normativa de seguridad. La explosión se registró en el este de China, dejó cuantiosos daños materiales en 16 plantas vecinas dentro del parque industrial. Más de 3.000 personas fueron evacuadas del lugar. La nave Soyuz, que despegó hacia la estación espacial el pasado 14 de marzo tras su fallido despegue el año pasado, ya llegó a su destino. Hoy los astronautas Nick Hawk y Annie McCain salieron de la nave a dar un paseo con el objetivo de cambiar las baterías de níquel hidrógeno por otras más nuevas y potentes. Este es el primero de 3 paseos espaciales que la misión va a realizar. Los próximos paseos están programados para el 29 de marzo y para el 8 de abril. Y un gigante del pasado, miren esto, regresa con fuerza en Reino Unido. Se trata de uno de los trenes de vapor de inicios del siglo XX que se renueva y tiene felices a jóvenes británicos al gozar de la oportunidad de alguna manera de viajar en el tiempo con él. El Flying Scotsman se rehúsa a sucumbir. Adaptación. La regla para la supervivencia también aplica para artefactos que otrora fueron vigentes y modernos. Con su distintivo verde y redondeada trompa de reloj, fue llamado Flying Scotsman luego que cubriera el servicio Londres-Edimburgo y acuñó su fama al ser exhibido por el Reino Unido en 1924. Hoy día se fusionará con los vagones del Devon Bell Pullman de los años 40, conocido como Car 14, maniobra que no se hacía desde hace 50 años.
Como decía, es como tener 150.000 kilos de niños. Tienen estados de ánimo y tienes que lidiar con ellos. Eso parte integralmente de trabajar con una locomotora de vapor. Son máquinas, pero tienen personalidad. Construido en 1923, es el único superviviente de su clase en Reino Unido. El tren es considerado un tesoro nacional por su longevidad y popularidad. Bien, es el sueño de cualquier chico de colegio y sabes, aunque no me veo como un aficionado a los ferrocarriles, ¿cómo no impresionarte por el Flying Scotsman? Cualquiera que quiera tener una cercanía con locomotoras de vapor debe siempre saber el nombre 4472 o 60103 de Flying Scotsman. Y aquí está en Swanage. Es llamado afectuosamente Scary y fue muy costoso ponerlo en acción en 2004, pero una iniciativa se adelantó para salvarle con donaciones de miles de personas. Al Scotsman le tomaba 5 horas recorrer las 200 millas hasta York, trayecto que hoy se logra en menos de 2. Pasó a la historia por ser el primer británico en conseguir los 160 kilómetros por hora. Los trenes de vapor ocupan un lugar especial en el imaginario de Reino Unido, debido al liderazgo que tuvieron como nación en el desarrollo de la industria ferroviaria en el siglo XIX. Los recorridos entre Swanage y Norden al sudoeste de Inglaterra se podrán realizar desde el 22 hasta el 26 de marzo. Aunque las imágenes que estamos a punto de ver ocurrieron en 2017, fueron reveladas hasta hoy. En Sarasota, en Estados Unidos, un grupo de equilibristas sufrió una aparatosa caída desde 6 metros de altura, pero afortunadamente ninguno tuvo lesiones de consideración. Wow, impresionante, de verdad sorprende ver que las heridas no hayan sido por fortuna de consideración. Bien, llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional y gracias como siempre por su compañía. Sigan con nosotros que ya viene el punto con Juan Lozano. Buenas noches.